¿Cómo vivir sin miedo? Hola, hola, mi nombre es Marjorie Mosquera y espero que ya estés suscrito a mi canal de YouTube en donde hablamos de mentalidad para que cambies tu vida. Hace algunos años yo vivía con muchísimo miedo, aunque por fuera quizá no siempre se notaba. Miedo a equivocarme, miedo a empezar desde cero, miedo a no tener dinero, miedo a quedarme sola, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente y creo que muchísimas personas viven así. Haciendo simplemente todos los días lo que nos toca hacer, sonriendo, trabajando, respondiendo mensajes, cumpliendo todas esas responsabilidades, pero por dentro siempre está esa sensación constante de ¿y si todo se acaba? ¿Y si pierdo algo? ¿Y si pierdo a alguien? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si no puedo volver a levantarme? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Cierto? Es una de las preguntas que más me dejan en mis redes sociales, Marjorie. ¿Cómo hago para vivir sin miedo? Y hoy quiero hablar de eso porque muchas veces pensamos que el miedo aparece solamente cuando estamos en peligro, pero no. A veces, muy constantemente, el miedo aparece cuando estamos bien, cuando tenemos algo que amamos, cuando por fin conseguimos algo que nos costó, cuando estamos en una relación bonita, cuando el negocio empieza a funcionar, cuando la vida por fin parece estar acomodándose o incluso nuestra vida normal, y por eso aparece un poco la ansiedad. La ansiedad es exceso de pensar en el futuro, de qué va a pasar. Entonces, de repente, en lugar de disfrutar nuestro presente, aparece esa voz interna que nos dice, cuidado porque algo malo va a pasar. Puede pasar esto, puedes perder eso. Y la verdad es que eso es agotador, porque no solo sufrimos cuando perdemos algo, también sufrimos imaginando que lo vamos a perder. Y muchas veces terminamos viviendo ese dolor dos veces. Primero, en nuestra imaginación y después, si de verdad ocurre, en la realidad. Pero lo más triste es que muchas veces nada pasa. Y aún así ya se nos robó la paz durante muchísimos años. Entonces nos perdemos el presente y el miedo es esa sensación de querer controlar el futuro o de querer cambiar el pasado para no volver a cometer un error. Y a mí me pasó con muchísimas cosas. Empecemos con mi emprendimiento. Yo tenía miedo de emprender porque estaba en una empresa y sentía que aunque estar en la empresa no era mi sueño, pues era por lo menos algo seguro, ¿cierto? Y muchas veces confundimos seguridad con estar atrapados en algo conocido. No necesariamente estamos felices en ese lugar, no necesariamente estamos creciendo, no estamos viviendo lo que queremos vivir, pero decimos, bueno, al menos esto ya lo conozco y entonces el miedo te convence de quedarte en lugares donde tu alma ya no respira. Entonces cambiamos nosotros mismos porque qué miedo hacer algo diferente. Esto es increíble, cómo nos dañamos a nosotros mismos por el simple miedo. Y pasó algo que nunca imaginé que me fuera a pasar. Caí en una fuerte depresión. Me dio muchísimo miedo, me dio incertidumbre, me dolió, pero también entendí algo. A veces lo que tú llamas una pérdida, la vida lo usa como una puerta. Por esta depresión, que me tocó aceptarla con el tiempo, por estar encerrada en una oficina, terminé perdiendo absolutamente todo. Entonces, a veces lo que tú crees que es el final, en realidad es el comienzo de una versión tuya que jamás habría nacido si todo hubiera seguido cómodo. Entonces imagínate, yo entro en una depresión, me dio una cantidad de sensaciones físicas impresionantes y acá te voy a decir algo muy importante. Yo me olvidé de mí por el miedo, simplemente. Y una cosa es preferir que algo salga bien y otra cosa muy diferente es creer que si eso no sale bien, tú ya no eres nada. Ojo con esto, porque esto es humano. Querer algo es de la humanidad. Claro que quiero que mi negocio funcione, claro que prefiero tener estabilidad, claro que prefiero que las personas que amo se queden, claro que prefiero que las cosas salgan como siempre las soñé, pero el apego aparece cuando empiezo a creer que sin eso yo no valgo nada. Que sin eso entonces yo no existo, que sin eso mi vida entonces ya no tiene sentido y aquí es donde está el problema. Nos apegamos a las cosas y tenemos que aprender a soltarlas. Así como llegamos sin absolutamente nada, así nos vamos. Y ahí es donde empieza el sufrimiento más profundo de nosotros porque dejamos de vivir desde el amor y empezamos entonces a vivir desde el miedo, en todo. Ya no disfrutamos las relaciones, ya no disfrutamos los negocios, ya no disfrutamos absolutamente nada porque para nosotros siempre hay un miedo hablándonos esa mentecita. Entonces ya no disfrutamos del pequeño logro, ya no disfrutamos del día, ya no disfrutamos del proyecto, incluso de las oportunidades que se presentan, porque nuestra mente está todo el tiempo preguntando, ¿y si lo pierdo? ¿Y si no funciona? ¿Y si no sirve? Y entonces una vida que estamos viviendo desde el miedo a perder no es una vida en paz, aunque por fuera parezca exitosa. Y el miedo nos hace cometer muchos errores. Y aquí es donde voy a hablar de algo muy importante que tienes que tener
tener en cuenta, porque también me pasó con el miedo a quedarme sola. Y yo creo que muchas mujeres hemos pasado por eso, aunque nos cueste reconocerlo. A veces uno no acepta ciertas relaciones porque realmente esté enamorada, sino porque tiene miedo de enfrentarse al silencio, miedo de dormir sola, miedo de empezar sola otra vez, miedo de sentir que nadie la eligió. Ojo, y cuando uno tiene ese miedo a quedarse solo, puede terminar aceptando migajas pensando que eso es amor. Este es uno de los grandes errores. Entonces yo me quedo con esa persona, no porque la amo, en el fondo sabemos que no hay amor, pero qué miedo enfrentar a la sociedad y decir que estoy sola, que voy a hacer sola, ¿listo? Entonces nos apagamos. Nos perdemos. Yo acepté cosas que hoy no aceptaría en una relación, no porque no tuviera valor, sino porque no sabía verlo. Yo no sabía amarme a mí misma. Porque cuando el miedo maneja tu vida, no eliges desde tu dignidad, no eliges desde tu valor, sino que eliges desde la urgencia. ¿Listo? No eliges desde la paz, eliges desde la carencia. Elijo porque no tengo, entonces cojo lo que sea. No eliges desde esto me hace bien, sino que eliges, por favor, no te vayas, tengo mucho miedo a quedarme solo. ¿Listo? Y esto pasa en todo, pero la vida con esa forma tan dura y tan sabia que tiene de enseñarnos, también me llevó al lugar que más miedo me daba, quedarme sola. Al final, después de tantas relaciones que no funcionaron, quedé completamente sola. Y cuando me tocó estar en esa situación, cuando ya no había nadie a quien agarrarme emocionalmente, cuando ya no podía esconder ese vacío detrás de otra persona, empecé a conocerme a mí misma. Y ahí entendí algo que cambió mi vida. Estar solo no es un castigo, es un entrenamiento. Es el lugar donde yo iba a recuperar mi propia voz, mis límites, mi amor propio y mi capacidad de elegirme. Por eso las personas me dicen, Marjorie, ¿cómo me quito el miedo? No te quites el miedo. Siempre da pasos con miedo, porque en la medida en que tú das ese paso es cuando aprendes un montón. Y fue después de eso, no antes, que encontré entonces el amor de mi vida. Me desapegué de ese miedo de estar sola y llega una persona increíble después de estar 5 años soltera. Entonces llega este amor no cuando estaba desesperada buscando a alguien que me salvara, que me rescatara, sino cuando ya había entendido que yo también podía sostenerme, que yo era una persona que tenía muchísimo valor. Y eso me enseñó algo demasiado profundo. Muchas veces el miedo nos hace agarrarnos de lo que no es. ¿Listo? Y la confianza nos permite soltar para recibir lo que sí es. Aquí es donde te digo, a veces incluso por miedo saltamos de una cosa a otra rápidamente, ¿cierto? Para no vivir ese proceso también que tenemos que atravesar. También tuve miedo a fracasar y este miedo es uno de los más fuertes porque no solo se trata de perder dinero o perder un proyecto, se trata de lo que tú crees que ese fracaso va a decir de ti. Si fracaso van a decir que no pude, si fracaso van a pensar que yo no soy una persona buena, si fracaso me voy a sentir humillado, humillada y entonces muchas veces preferimos no intentarlo para no tener que enfrentar la posibilidad de caer. Y además, también por ese miedo, queremos que alguien nos apoye. Yo sé que a muchos les ha pasado, yo quiero que mi esposo me apoye, yo quiero que mi esposo me diga que sí, ¿por qué? Porque si estamos con otra persona, no tenemos que afrontar el fracaso solos. Pero la verdad, equipo, es que yo tuve etapas en las que pinté casas en Canadá, limpié casas, hice trabajos que quizá no era lo que yo había soñado para mi vida, no era lo que quería, pero que me enseñaron algo que ningún libro me había enseñado, que yo podía sobrevivir, que no pasa nada hoy en día si lo pierdo todo, que si todo se cae, yo puedo volver a levantarme, que si el negocio no funcionaba, yo tenía manos, tenía salud, tenía disposición, tenía humildad, tenía capacidad de trabajar. Y eso, aunque suene simple, me dio una libertad inmensa, tanto de mente como de corazón, como libertad financiera también. Aprendí lo que ustedes no se imaginan, el soltarlo todo. Después de un centro de rehabilitación emocional, venirme a Canadá sola, fue reencontrarme y enfrentarme a ese miedo. Porque cuando tú descubres que puedes vivir incluso con menos, dejas de ser esclavo del miedo a perder. Cuando descubres que puedes empezar de nuevo, el fracaso ya no tiene ese mismo poder sobre ti. Cuando descubres que tu valor no depende del cargo que tienes o en la empresa que trabajas, o del dinero que ganas, o de la pareja que está contigo, o de los resultados que muestras, empiezas a caminar completamente diferente. Porque tú vales simplemente por ser humano. Y cuando interiorizas eso, el miedo se va. El miedo ya no es miedo, porque el miedo es simplemente esa mente controlándome. Y también hubo otro miedo muy grande en mi vida, el miedo a vivir lejos de mi país, el miedo a empezar desde cero en Canadá. El miedo a no pertenecer, a no hablar inglés, el miedo a extrañar demasiado, el miedo de pronto a mirar hacia atrás y sentir que había dejado una parte de mí en Colombia. Y durante mucho tiempo pensé que vivir fuera era cargar como esa nostalgia permanente que carga el inmigrante, como que me duele, como si uno tuviera que estar dividido
para siempre en un lugar en donde nació y en un lugar donde está construyendo una vida, pero con el tiempo me ha pasado algo que jamás pensé que iba a decir, y es que yo no soy como todos los inmigrantes que extraña Colombia. La verdad, yo no lloro, no extraño Colombia, y no porque no ame a mi familia, ojo, o a mi país, no porque haya olvidado mis raíces, no porque Canadá haya reemplazado mi historia ni nada de eso, sino porque entendí que el hogar no siempre es un lugar. Entendí que el hogar es la versión de ti que tú logras construir cuando la vida te obliga a moverte. Porque me redescubrí acá, porque voy a extrañar algo en donde yo no me valoraba, a un país que, la verdad, el país no me ha hecho rica, pero he cambiado tanto mi mentalidad que hoy puedo decir que soy muy feliz y no extraño, no añoro, no me pasa nada de eso. No sé si soy una inmigrante diferente, pero vuelvo y digo, el miedo, no tengo miedo. No tengo miedo porque además aprovecho todo momento con mi familia. Entonces, eso, por ejemplo, eso, no tengo miedo de perder a mi familia, porque yo sé que cada momento lo aprovecho mucho, y eso me hizo entender algo muy profundo. Donde hay miedo, también hay movimiento, porque el miedo te incomoda, el miedo te muestra que algo está cambiando, el miedo te obliga a buscar nuevas opciones, te obliga a reinventarte, te obliga a pensar diferente, te obliga a descubrir capacidades que tú no sabías que tenías. Si yo nunca me hubiera venido a Canadá, no me hubiera esforzado a tener un negocio digital. Porque en Colombia estaba más cómoda, buscaba otro trabajo. Entonces, cuando llegas a otro país, no puedes vivir exactamente como vivías antes. Tienes que aprender nuevas reglas, nuevos sistemas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarte, nuevas formas de sobrevivir, y eso al principio asusta muchísimo, pero también te despierta, porque te das cuenta de que no eras una sola versión de ti, eras muchas posibilidades dormidas. Mi negocio digital comenzó porque, estando en Canadá limpiando casas, yo decía, ¿qué puedo hacer para ser rica, para ser multimillonaria, para traer dinero? Me obligó a moverme, me obligó. Y hoy entiendo que muchas veces llamamos miedo a la puerta de entrada de nuestra reinvención, de nuestro comienzo a algo más grande. Nos da miedo emprender, pero emprender nos obliga a volvernos unas personas creativas, responsables, disciplinadas. Nos da miedo quedarnos solas, pero la soledad nos obliga a conocernos, a amarnos a nosotros mismos. Nos da miedo fracasar, pero el fracaso nos obliga a buscar nuevos caminos. Nos da miedo emigrar, pero emigrar nos obliga a descubrir quiénes somos cuando ya no tenemos lo conocido sosteniéndonos siempre. Entonces llego a un país y digo, ¿quién soy ahora sí? ¿Y qué puedo hacer? Aprender inglés. Todo eso cambia tanto la mentalidad. Y tal vez todo eso también es éxito. No es solo facturar más, no solamente tener más cosas, no solamente demostrarle algo a los demás. Éxito también es poder adaptarte, poder empezar de nuevo, poder buscar opciones, poder moverte cuando la vida te cambia el plan, poder mirar una situación que te daba miedo y decir, no sabía cómo hacerlo, pero aprendí. Y es curioso, pero cuando me desapegué de todo, ¿cierto? Cuando empecé a encontrarme solo a mí, a valorarme como yo era, entonces todo empezó a prosperar. Mi negocio empezó a dar dinero, mi relación una maravilla, porque yo ya no emprendía desde la desesperación, desde necesito ese dinero. No, yo ya no tomaba decisiones desde el miedo, desde el pánico. Ya no sentía que cada venta definía mi valor o el resultado definía lo que era. Yo empecé a agradecer más, a vivir más tranquila, a confiar más, y desde esa energía uno trabaja distinto, vende distinto, crea distinto y toma mejores decisiones. De verdad que el amarme desde esa situación en donde estaba limpiando, viviendo en un cuarto así de pequeñito, agradecer y vivir feliz ahí, me dio a entender que entonces el miedo es una mentira. Porque el miedo no siempre te protege, a veces te encierra, a veces te hace quedarte donde tú ya no perteneces, te hace perseguir personas que ya no te aman, a veces te hace vivir aferrado a un trabajo, a una relación, a una identidad o a una versión de ti que ya terminó. Y la única forma de salirnos de ahí es dando pasos. Así fracasemos. Es que el fracaso no es fracaso, es simplemente parte de todo. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Vivir sin miedo no significa que nunca más vas a sentir miedo. Eso no existe. El miedo es parte de nosotros como humanos. El problema no es sentir miedo, el problema es obedecerlo siempre. ¿Ok? Porque el miedo nos protege en situaciones de peligro. Entonces el problema es dejar que el miedo sea quien decida por mí. Quien elija mis relaciones, quien maneje mi dinero, quien determine mis sueños, quien te diga hasta dónde puedes llegar. Mucho cuidado con eso, porque hace parte de tu perspectiva y del apego que estás teniendo a las cosas. Si yo tengo mi carro y el día de mañana lo pierdo, no pasa nada. Un carro, es algo físico, eso no me determina. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es aprender a moverte, aunque el miedo esté sentado al lado tuyo. Es decir, sí,
tengo miedo, pero no voy a entregarle el control de mi vida. Es aceptar que puedes perder cosas, pero no perderte a ti. Puedes perder una oportunidad, una relación, un trabajo, una etapa, pero si te tienes a ti, todavía hay camino. Si tienes todas las posibilidades del mundo, si puedes hablar, caminar, moverte. Hay personas demasiado agradecidas, incluso viviendo en situaciones de extrema pobreza. Y entonces nos quejamos y el esqueísmo de verdad es donde perdemos absolutamente todo. Por eso es que una de las preguntas más poderosas que podemos hacernos es, si pierdo esto, ¿qué seguiría teniendo? Porque cuando te haces esa pregunta con honestidad, empiezas a ver que no estás tan vacío como tu miedo te hace creer. Tal vez seguirías teniendo tu capacidad de trabajar, tu historia, tu fe, tu experiencia, tu familia, tu creatividad, tu fuerza, tu salud, tu capacidad de aprender, tu voz, tus manos, tu corazón, tu posibilidad de volver a empezar. Siempre que estemos vivos, siempre hay una posibilidad. Así que el miedo no nos puede quitar eso. A veces el miedo agranda lo que podrías perder y minimiza todo lo que ya eres. No nos hemos dado cuenta quiénes somos. Te hace creer que si pierdes una cosa, pierdes toda tu vida. Pero no es verdad. Tú no eres solamente tu negocio, tú no eres solamente tu pareja, tú no eres solamente tu cuenta bancaria, tu carro, tu casa o tu cargo en una empresa. Tú eres la persona que puede construir, que puede amar, que puede aprender, que puede caer, levantarse, adaptarse y seguir. Eso es lo maravilloso de ser un ser humano, que tenemos la posibilidad de reinventarnos todos los días. Y esto me parece clave. Muchas veces no tenemos miedo de perder algo, tenemos miedo de descubrir quiénes somos sin eso que tenemos cerquita. ¿Cierto? Yo descubrí quién era sin mi papá y sin mi mamá. Yo descubrí quién era sin tener a mi familia al lado mío. Y eso es maravilloso porque me permite reencontrarme a mí. A veces nuestro entorno no nos deja ver quiénes somos. ¿Quién soy sin estar en una relación? ¿Quién soy sin ese trabajo? ¿Quién soy sin este negocio? ¿Quién soy incluso sin esa imagen que he construido? Y aunque esa pregunta asusta, también libera, porque cuando descubres quién eres sin todo eso, empiezas a vivir con una raíz mucho más profunda. Aprovechando el día, aprovechando el presente y por supuesto tomando acción. Yo digo, si haces lo que tienes que hacer hoy, el mañana llegará y los resultados llegarán. ¿Listo? Y sobre la muerte, algo muy importante, yo pienso algo, muchas veces tenemos miedo a morir, pero vivimos como si tuviéramos el tiempo infinito. Postergamos conversaciones, postergamos decisiones, postergamos sueños, postergamos la vida que queremos vivir. Y quizá el miedo más grande no debería ser morir algún día, porque eso es parte de nuestra vida. Quizá el miedo más grande debería ser llegar al final y darnos cuenta de que nunca nos atrevimos a vivir de verdad. Ese sí es el mayor miedo, porque una vida dominada por el miedo puede parecer segura por fuera. Listo, estoy seguro aquí, mejor no invierto en eso porque ¿qué pasa si? El que no invierta, el que no arriesga nada, pues no gana nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por dentro te vas apagando, porque nosotros estamos buscando constantemente reinventarnos como humanos y eso es importante. Entonces te quedas en el trabajo que odias, te quedas en la relación que te rompe, que te lastima, te quedas en la ciudad que ya no te permite crecer, te quedas en la versión de ti que ya no te representa y pasan los años y un día miras atrás y te preguntas, ¿en qué momento dejé de elegirme a mí mismo? ¿En qué momento me abandoné tantas veces? ¿En qué momento no di todo de mí? Por eso hoy, si estás viviendo con miedo a perder algo que amas, quiero que escuches esto. Ama, pero no te aferres, no te apegues. Trabaja, pero no te destruyas. Sueña, pero no conviertas tu sueño en una cárcel. Construye, pero no pongas toda tu identidad en lo que estás construyendo, porque todo lo externo puede cambiar en cualquier momento. Lo que no puedes abandonar nunca es la relación que tienes contigo mismo, porque eso es lo único que existe hoy y eso es lo único que existirá y eso es lo único que te salvará. Y si hoy tienes miedo de emprender, quiero decirte algo. Tal vez no necesites eliminar el miedo para empezar. Tal vez necesites empezar con miedo hoy mismo, así no lo tengas todo listo, así no seas experto, así no tengas conocimiento, porque todo se aprende. Si hoy tienes miedo de quedarte sola, tal vez necesitas descubrir que tu soledad no es una enemiga, puede ser el lugar donde vuelvas a ti. Y si hoy incluso tienes miedo de fracasar, tal vez necesitas recordar que fracasar no es quedar destruido o destruida. A veces fracasar es simplemente recibir nueva información, ajustar y volver al juego todavía más sabio o más sabia.
haber aprendido muchísimo más. Por ahí escuché alguna vez que el que fracasa más rápido gana más rápido. Entonces, yo no sería quien soy si no hubiera perdido cosas, si no habría desarrollado la misma fuerza, si todo me hubiera salido perfecto, no me hubiera enfrentado a tantos miedos, no habría aprendido a confiar en mí misma si nunca me hubiera tocado comenzar en otro país sin certezas, sin hablar el idioma, no habría encontrado ese amor sano si no me hubiera atrevido a soltar lo que no era, no habría construido mi negocio si la vida no me hubiera sacado de esa falsa seguridad que yo confundía con estabilidad, no habría dado tantos pasos sin mi depresión. Lastimosamente, y yo no quisiera que todos lleguen allá, caí en una fuerte depresión y estuve internada por depresión y ansiedad. Estuve 6 meses recuperándome con psicólogos y psiquiatras, y no debería ser así. Y hoy entiendo que muchas de las cosas que más miedo me dieron fueron las que más me formaron. Me enseñaron humildad, me enseñaron gratitud, que puede sonar por todos lados pero nadie lo entiende. Me enseñaron que puedo trabajar en lo que toque si hace falta. Me enseñaron que mi valor no depende de mi resultado. Me enseñaron que no todo lo que se cae es una tragedia. Simplemente era el camino que la vida me tenía para reinventarme y para darme cuenta de quién era realmente. Así que la pregunta no es cómo hago para no perder nada, porque vamos a perder siempre. La vida cambia, las personas cambian, las etapas terminan, los trabajos se acaban, los negocios se transforman, las relaciones evolucionan. La verdadera pregunta es, ¿cómo construyo una vida donde, aunque algo cambie, yo no me abandone a mí mismo? Porque ahí, entonces, ya no vas a sentir miedo, porque te tienes a ti, te vas a tener por siempre.